Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy les traigo esta propuesta que es una cartera de mano o clutch, ¿sí? Como se llama en la moda. Sobre, también se puede decir. Este diseño, lo particular es que está hecho a base de granis, ¿sí? Estos granis que estamos trabajando últimamente que nos sirven absolutamente para hacer todo. Por eso los amamos tanto. Bueno, esta es la propuesta del granny, ¿sí? Empezamos con una base redonda y luego lo llevamos a un cuadro. Ahora les voy a enseñar cómo realizarlo. Vamos a comenzar entonces con una base redonda de 6 varetas. Primero vamos a realizar un nudo deslizado. Vamos a introducir la aguja. Les voy a comentar el material que utilicé. Es un algodón, el algodón que trabajamos siempre para nuestra mayoría de los proyectos. Pero bueno, si ustedes lo quieren hacer en otro material, por supuesto lo pueden realizar simplemente adaptando el material y la aguja. En este caso yo lo que hice es utilizar una aguja bien pequeña para que me quede bastante compacto mi tejido, ¿ven? Como se puede apreciar, queda bastante duro, ¿sí? Compactito. Así que bueno, comenzamos con el nudo deslizado. La aguja es número 3 y el hilado semigrueso. Vamos a comenzar realizando 4 cadenas. Las cerramos en la primera cadena con un punto deslizado. A continuación levantamos 3 cadenas que van a ser nuestra primer vareta. Y luego vamos a realizar dentro de este círculo que formamos, vamos a ir introduciendo la aguja, vamos a sacar hilado y vamos a ir realizando varetas. ¿Cuántas? 11 varetas. En total vamos a tener 12. ¿Por qué? Porque vamos a contar las primeras cadenas como una vareta. Así que, bueno, vamos a realizar entonces 11 varetitas más. Una vez terminado nuestro primer círculo, digamos, de varetas, yo lo cerré con un punto deslizado y corté la hebra. ¿Por qué? Porque ahora voy a utilizar otro color. Entonces, en cualquiera de los espacios entre las varetas, vamos a introducir la aguja, tomar la lazada. Si quieren, para más seguridad, pueden hacer así un nudito, ¿sí? Y comenzar a trabajar. Vamos a realizar entonces 2 cadenas, ¿sí? Y en el mismo espacio hacemos una vareta, ven que queda ahí cerradita, ¿ok? Hacemos una cadena de separación y luego vamos al otro espacio entre vareta y vareta, introducimos la aguja, sacamos la lazada, perdón, tenemos que hacer una vareta acá, así que tomo la lazada, introduzco la aguja, saco y realizo una vareta, que no la voy a cerrar, la voy a dejar así en la aguja. Voy a tomar la lazada y voy a realizar otra vareta en el mismo espacio. También ahí voy a tener los 3 rulitos en la aguja y cierro todo junto. Luego de eso hago una cadena. Repito 2 varetas que cierran al mismo tiempo y una cadena de separación. Esto es lo que voy a hacer todo alrededor de mi círculo. Para finalizar vamos a realizar donde realizamos el primer grupito de varetas. En esa cadenita vamos a realizar el punto deslizado y de esta manera anudamos, quitamos la lazada y cortamos la hebra, ¿sí?
Ahora vamos a pasar a la tercera vuelta. En esta tercera vuelta ya vamos a realizar el procedimiento con... En esta tercera vuelta ya vamos a llevar nuestro círculo a un cuadrado, ¿ok? Vamos a empezar en cualquiera de los espacios de cadena. Tomamos la lazada y lo que vamos a hacer es primero realizar 3 cadenas, ¿sí? Para levantar nuestra labor. Y dentro de este espacio vamos a realizar 2 varetas. Aquí comenzamos una esquina que la vamos a terminar cuando demos toda la vuelta. Terminamos de trabajar esta esquina, ¿sí? Luego voy a saltar directamente a nuestro siguiente espacio y voy a realizar 3 varetas en el mismo espacio. ¿Sí? En el siguiente espacio lo mismo, 3 varetas. De esta manera estamos formando el lateral. Y ahora vamos a ir acá en el siguiente espacio que vamos a realizar una esquina, ¿sí? La esquina es como trabajamos en todos los granis, prácticamente son 3 varetas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio hago otras 3 varetas. Y de esta manera realizo la esquina. De estos grupitos tenemos que tener 4, ¿no? Voy a dar toda la vueltita, después el lateral lo mismo, hago un grupito de 3 varetas aquí, otro aquí y una esquinita. Así voy a ir repitiendo lo que acabo de hacer y cuando llegue al final les muestro cómo lo terminamos. Aquí ya llegué al final de la vuelta y lo que voy a realizar es en el espacio donde empezamos a trabajar, varetas, ¿sí? 3 varetas, una... Esperen que acá agarré el hilo que me quedó de la vuelta anterior. Ahí, vamos. Una vareta más y otra más. Bien. Realizo una cadena, tomo lazada y pico en la tercera cadena, saco lazada y realizo como una media vareta, ¿ven? Entonces de esta manera me queda prolijo el cierre en la esquina. Aquí voy a cortar mi hilo. Bien, así, este va para atrás, quedaría la tercera vuelta. Bueno, antes de pasar a la siguiente vuelta les quiero mostrar este granny mide aproximadamente 8,5 centímetros, ¿sí? En ambos lados, por supuesto. Esta medida corresponde a que yo quiero mi clutch bastante pequeño, ¿sí? Más o menos entre 25 centímetros, ¿no? Aproximado. Voy a utilizar de estos grannies, en total son 6, como vieron. Entonces, esta medida me da perfecto. Lo que quiero decir con esto es que ustedes van a dar las vueltas necesarias hasta llegar a la medida que le corresponda para el tamaño que quieren ustedes hacer del sobre, ¿sí? En mi caso, ya les digo, 8,5 mide y está perfecto. Voy a utilizar 3, 3 para el ancho y 2 para el largo, ¿sí? Así que bueno, ahora tendría que hacer la última vuelta, ¿sí? La última vuelta entonces la voy a hacer con el color base, ¿sí? El color que va a quedar, que va a predominar en mi sobre. Esta vuelta es igual a la vuelta anterior.
vamos a hacerlo un poquito como para que lo vean, pero es idéntica. Vamos a comenzar entonces con 3 cadenas, 2 varetas. Esta sería la última esquina que vamos a hacer. Luego paso al siguiente espacio, realizo un grupito de 3 varetas. En el siguiente 3, otro grupito más y en la esquina repetimos lo mismo. Al finalizar cerramos como la vuelta anterior. La que le voy a mostrar es como yo lo voy a cerrar en forma prolija. Porque después yo tengo que unir los grannies y no quiero que me quede el nudito este que está acá porque nada, es un detalle que se puede evitar y va a quedar mucho mejor a la hora de unir los grannies. Así que vamos a llegar a esta parte y les voy a mostrar cómo lo cierro. Bueno, acá llegué al final y les voy a mostrar cómo lo voy a cerrar. Voy a realizar 2 cadenas, ¿sí? Porque así termina mi esquina, ¿sí? Tiro, no hago ningún nudito, nada, simplemente estiro, corto la hebra y luego voy a utilizar una aguja. Esta puntada para terminación o cadena invisible, tengo un video tutorial en donde explico específicamente cómo hacer esta puntada, pero bueno, acá se los voy a mostrar. No con tanto detalle, pero van a saber hacerla. Esta última, o sea, sería la primer vareta, que en este caso son cadenas, la vamos a pasar por alto y vamos a introducir nuestra aguja, ven, en la cadena de la siguiente vareta, tomando la cadena completa, ven. Bueno, vamos a introducir la aguja ahí, vamos a sacarla para atrás y lo que vamos a formar es una cadena que va a reemplazar a esta vareta, ¿no? Estéticamente. Entonces, lo que hacemos es introducir la aguja en la cadena, en la última cadena, y de esta manera ¿ven cómo queda? ¿Ven? De esta forma prolija. Entonces, del lado de atrás lo rematamos. Es así de simple, queda súper prolijo. Aquí ya tengo mis 6 grannies que corresponden a uno de los lados de mi cartera. Yo los distribuí, o sea, utilicé, ¿ven? Estos grannies con los mismos tonos, solo que le cambié el centro, que utilicé un amarillo más clarito y un amarillo más oscuro, como para darle un detalle. Utilicé esta combinación y esta otra combinación, ¿ok? Después, bueno, los voy a distribuir. Los que utilicé el centro amarillo más fuerte en una fila y los amarillos claritos en la otra fila, ¿sí? Bueno, este es el diseño que yo elegí. Lo bueno de esto es que yo les enseño cómo confeccionarlos y ustedes pueden jugar y hacer lo que a ustedes les parezca más lindo. Así que bueno, una vez que tenemos nuestra distribución de cómo vamos a generar nuestro diseño, vamos a unirlos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a unir? Los vamos a unir con una... les quiero contar una cosa. Yo tengo un video en donde muestro distintas formas de unión de grannies, ¿sí? En este caso, la que me pareció que me quedaba mejor para este proyecto es la unión con puntos deslizados, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es unir de esta manera, verticalmente. Voy a hacer 2 filas y luego una transversal que va a unir todos los pares, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con estos 2. Esto lo vamos a correr un poquito. Bueno, tengo estos 2. Lo que voy a hacer es unirlos y voy a trabajar solamente tomando los rulitos de adentro,
¿sí? Ahora les voy a mostrar paso a paso cómo se hace. Bueno, vamos a tomar el hilo que vamos a utilizar, vamos a hacer un punto deslizado, dejando una hebra que después podamos utilizar y esconderla, ¿sí? Así que no la dejen cortita porque después no la van a poder esconder. Vamos a colocarlo en la aguja y lo que vamos a hacer es tomar entonces nuestros dos grannies enfrentando los revés, vamos a trabajar del lado derecho y lo que vamos a hacer es tomar, recuerden que en las puntitas teníamos dos cadenas, ¿sí? Vamos a tomar la cadena que corresponde a este lateral, ¿sí? La otra cadena correspondería a este. Vamos acá, entonces tomamos la cadena, ¿ven? Y la cadena de este lado, solo el rulito de adentro. Luego por debajo voy a pasar la hebra larga, no se confundan con el cortito que suele pasar. Y vamos a pasar la hebra por un rulito y luego por el otro. De esta manera me van a quedar los dos rulitos en la misma aguja y lo paso por el nudo que habíamos montado al principio. De esta manera ya nos queda unido. Vamos a seguir trabajando. A ver, ahora vamos al siguiente. Ya este corresponde a la vareta. Vamos a tomar un rulito, el rulito de la otra, del otro granny. Tomamos hebra, pasamos por uno, pasamos por el otro y pasamos por el rulito de la hoja. De esta manera voy a ir realizando este punto deslizado que va a ir uniendo nuestros grannies, ¿sí? Todo hasta, lo voy a hacer todo hasta acá y ahora les voy a mostrar cómo seguimos porque tenemos que unir los otros dos. Bueno, aquí llegué ya a unir estos dos grannies utilizando las últimas dos cadenitas y ahora voy a ir a el otro par. Voy a hacer lo mismo, voy a enfrentar, voy a pasar la hebra por debajo y lo que voy a hacer acá es manobrear para que me quede bien y voy a tomar entonces la hebra del rulito de adentro de la cadena como hice anteriormente en el otro granny y voy a pasar mi hebra por los dos. Una vez que hice eso, lo paso por el rulito que tenía en la aguja. Y de esta manera voy a empezar a trabajar entonces en estos dos grannies. De la misma manera que hice con el anterior. Bueno, acá ya tengo unido, ¿ven? Estas dos filitas, miren qué prolijo que queda, súper lindo. Bueno, ahora vamos a unir, ¿ven? Esta otra parte. Lo que le quiero explicar cómo vamos a hacer en esta zona, ven que están, que se van a entrelazar, cómo vamos a hacerlo de forma prolija. Vamos a comenzar entonces la unión desde este lado. Recuerden pasar siempre la hebra por debajo. Entonces tengo montado un punto en la aguja. Entonces comenzamos con tomando un rulito de cada una de las cadenas. Esto es lo mismo que hicimos en la parte transversal. Vamos a pasar la hebra por los dos y por último acá, ¿sí? Vamos a empezar. Acá se van a tener que ingeniar de cómo poner las manos para que les resulte cómodo. Vamos a pasar por uno por otro, tomamos hebra, pasamos por los dos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir haciendo hasta llegar acá y les voy a mostrar cómo nos vamos
a manejar en esta parte. Acá ya estoy llegando a esta intersección. Quiero que vean cómo coloco las manos, cómo agarro la hebra, ¿ven? Porque quizás al principio les resulte un poco incómodo, pero vean distintas maneras de poder colocar las manos y van a ver que les va a resultar más fácil. Entonces, tomo los últimos rulitos, acá voy por unos, y el último sería aquí en las cadenas. Lo que hago es estiro un poquito, ¿ven? Dejo el rulito acá, si quieren estirar un poquito más para más seguridad. Vamos a introducir la aguja por debajo, ¿ven? De la cadena que cruza, por debajo, tomo mi lazada, la paso, ¿ven? De esta manera, queda, ¿ven? Por debajo, la vuelvo a retomar, voy a estirar un poquito para achicarla, porque recuerden que la alargué un poquito para poder pasarla. Y bueno, cuando ya ven que está bien, seguimos con nuestra unión. En este caso serían las cadenitas y lo paso y hago el nudo deslizado. ¿Ven? De esta manera, miren cómo queda prolijito. Mírenlo acá, que esta ya está hecha. ¿Ven cómo queda? Bueno, acá ya me falta un poquito y ya lo termino. Bueno, acá les quiero mostrar cómo voy a esconder los hilitos. ¿Ven? Acá yo ya escondí todos estos, me quedaron, ven, acá. Pero les voy a mostrar, miren, es re fácil. Al menos esto me pareció la manera más conveniente. Doblo y ven en esto que se forma como una costura. Lo que voy a hacer es ir pasando entre medio de estos, así, como si estuviera cosiendo, ¿ven? En el rulito de arriba, para que no se vea para el otro lado. Este rulito que se forma acá arriba, con que lo pasen unos 3 centímetros, suficiente, ¿sí? Si quieren rematar, rematan. Si no, no hace falta porque nosotros ya hicimos un nudito aquí donde terminamos la unión, ¿sí? Así que ahí se sienten mis pajaritos que siempre me vienen a acompañar en mis tutoriales. Bueno, y de esta manera lo único que nos quedaría, ven, es cortar los sobrantes. De esta manera nos queda súper prolijito. Y miren del lado de enfrente, hermoso. Acá tengo la otra parte, ven, mis dos. Ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a enfrentar los revés. Y lo que vamos a hacer es una unión toda alrededor, dejando este lateral abierto, que es donde vamos después a colocar el cierre. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá para unir va a ser hacer toda una vuelta de medios puntos, ¿sí? Acá yo ya enganché, hice un nudito para sujetar mi lado y vamos a empezar a realizar. Bueno, hice una cadena y vamos a ir enganchando una y una de las varetas y hacemos un medio punto. ¿Ven? Una vareta, la vareta del siguiente lado, tomando los dos rulitos completos, ¿ven? Porque acá nos tiene que quedar bien seguro. Y vamos haciendo medios puntos. Todo alrededor. En la esquina, lo que vamos a hacer es hacer dos medios puntos tomando las dos cadenas que tenemos en los extremos, ¿sí? Bueno, todo alrededor lo mismo. Aquí ya realicé entonces toda la vueltita de medios puntos, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí en el borde para prolijar va a ser también realizar una vuelta de medios puntos, pero esta vez respetando la abertura. Así que lo vamos a hacer todos medios puntos alrededor. Bueno, acá ya di toda la vuelta de medios puntos, ¿ven? Quedó mucho más prolijo.
Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Ahora en el siguiente video les voy a enseñar a realizar el trabajo de cómo vamos a colocar el cierre. Recuerden que va a ir tejido también y adherido a esta parte. Vamos a hacer la correa, la forrería y algún que otro detalle como para terminar nuestro diseño, ¿sí? Así que bueno, las espero en el siguiente video. Espero que les guste y que me sigan, ¿sí? Bueno, nos vemos.